Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte médico relacionado con la COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 24 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Reiteramos, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrán ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Para seguir protegiendo la salud de los yucatecos y evitar un incremento en el número de contagios, el 26 de marzo al 11 de abril próximo permanecerán cerrados tanto en el tránsito vehicular como peatonal los malecones tradicional e internacional de Progreso, así como el ingreso a la playa. Se reforzará la presencia de los amigos de la salud en las playas para seguir invitando a la gente a evitar lugares concurridos, promover la responsabilidad individual y el fortalecimiento de las medidas de higiene para prevenir la transmisión del coronavirus. Por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal, la Federación ha enviado miles de vacunas contra el coronavirus a Yucatán. Ya se inició la aplicación de vacunas contra el coronavirus para adultos mayores en los municipios de Oxcuxcá, con un avance del 38% de las dosis recibidas, Junucmá 92.3%, Chemash con un 24.3%, Acanqué 78.6%, Chichimilá 64.1%, Butzos con un 81.9%, Río Lagartos con 60.1%, San Felipe con el 100%, Tecash 83.8%, Peto 46.6%, Izamal 33.8%, Aquil 95.8% y Tinum con un 57.9%. También se está aplicando vacunas a adultos mayores de 60 años en Tizimín con un avance del 92.3% y Mashcanú con 83.6%. Las vacunas que fueron destinadas a adultos mayores de Ticul, Espita, Canacín, Progreso, Tixcocop y Temozón ya se aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 220 pacientes en hospitales públicos. 30.173 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% de total de contagios registrados, que es 34.544. Hoy se detectaron 93 nuevos contagios de coronavirus, 68 en Mérida, 5 en Valladolid, 3 en Motul, 2 en Junucmá, en Canacín y en Tecash, 1 en Baca, Chapaf, Chichimilá, Concal, Oxcuxcá, Progreso, Ticul, Tizimín, Ucú y Humán, y 1 foráneo. De los 34.544 casos positivos, 280 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 21.462 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.112, en la zona oriente 5.733, en la zona centro 2.039, en la zona sur 2.938, en la zona poniente 4.640. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Son 5 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 47 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo y asma. 7 residían en Mérida, 1 en Canacín y 1 en Baca. En total son 3.731 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 420 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 220 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja.
Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando, informando todos estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.